Bará-Mejí difícil, viaje de la prosperidad en el mundo, el decreto del Rey de la Muerte. Cuando el Rey de la Muerte escuchó que un Awo estaba destinado a viajar a la tierra, acompañado de riqueza y prosperidad, se enfureció. Vio la prosperidad como una fuerza que debilitaba su influencia, haciendo que las personas fueran menos vulnerables a la enfermedad, el sufrimiento y, en última instancia, a la muerte misma. Decidido a evitar que esto sucediera, resolvió intervenir poniendo a prueba a todos los Awos celestiales bajo pena de muerte. Sin saber exactamente quién era el elegido, convocó a 14 consejeros mientras ideaba su plan. Mientras tanto, el Rey de la Muerte se vistió con las ropas de su esposa, la enfermedad Arun, encarnando la esencia misma del padecimiento. Su carne se marchitó, su aliento se tornó fétido y un hedor insoportable impregnó el aire, esparciendo enfermedad como una sombra sobre el reino celestial. Su transformación estaba completa. Se había convertido en una manifestación de la decadencia, asegurándose de que nadie pudiera acercarse sin sucumbir al olor mismo de la muerte. También preparó un banquete engañoso, disponiendo un cuenco de nueces de colá, que en realidad eran huevos frágiles, y barriles de vino que desprendían el hedor de la orina de oveja, un líquido amargo e imbebible. Todo esto era una prueba, una forma de engañar y humillar a sus invitados, exponiendo su vulnerabilidad antes de someterlos a desafíos aún mayores. Luego, invitó a los Awos celestiales, uno por uno, para que lo curaran. A cada Awo se le concedieron 7 días para encontrar una cura. Si fallaban, serían expulsados o encarcelados. Al llegar, la muerte les entregaba una nuez de colá, exigiendo que la partieran como prueba de su poder. La mayoría no lograba hacerlo, y eran inmediatamente encadenados. Unos pocos lograron partirla, revelando que en realidad era un huevo, pero luego fallaban en el desafío mayor: curar al Rey de la Muerte. Sin importar cuánta medicina le administraban, su condición solo empeoraba. Uno por uno, los Awos fracasaban y eran encerrados, hasta que llegó el turno de Bará-Mejí. La preparación de Bará-Mejí recibió la invitación del Rey de la Muerte, también conocido como Jem-Fidi-Hi, déjame sentarme en paz e inofensivo. Antes de aceptar, consultó a Ifá, quien le aconsejó ofrecer un macho cabrío a Esú y otro a su ángel guardián. Rápidamente hizo los sacrificios. Se puso su collar Udé, su principal instrumento de autoridad, Ase. También se le instruyó que entregara una escalera a su ángel guardián y otra a Esú, lo cual hizo. La prueba en el Palacio de la Muerte. Cuando llegó a la Casa de la Muerte, tocó la puerta. Desde dentro, una voz le desafió: «Antes de que entres, dinos cuántas almas hay en esta habitación y qué están haciendo en este momento». Sin dudarlo, Bará-Mejí tocó su collar Udé, el sagrado instrumento de su adivinación. Mientras su cristal resplandecía, revelando verdades ocultas, miró en sus profundidades y vio más allá de la puerta. Hay 14 dentro, cada uno sosteniendo una copa de vino y bebiendo de ella. Hubo un momento de silencio antes de que las puertas crujieran y se abrieran. Se le permitió entrar, pero con la condición de que su espalda debía permanecer contra la puerta en todo momento. Cuando cruzó el umbral, el Rey de la Muerte apareció, luciendo gravemente enfermo. Ordenó que se sirvieran nueces de colá y vino. El vino estaba hecho con orina de oveja, y las nueces de colá eran en realidad huevos. Los demás Awos no habían reconocido este engaño, pero Bará-Mejí usó su poder para revelar la verdad. Al ver esto, protestó contra la muerte por su falta de hospitalidad. El engaño de Esú y la incursión nocturna. Esa noche, Esú se transformó en un niño con frambesia y se paró en la entrada. Antes de comenzar su comida, Bará-Mejí invitó al niño a comer primero. El niño devoró todo, incluyendo el recipiente. A cambio, el niño le dijo a Bará-Mejí que su olla de barro contenía lo necesario para curarlo. Aquella misma noche, mientras la muerte dormía, Esú y Bará-Mejí subieron la escalera sagrada para entrar en su cámara. Usando la escalera que había sido ofrecida en sacrificio, Esú ascendió primero, susurrando encantamientos que lanzaron un sueño profundo e inquebrantable sobre la muerte. Dentro,
vieron que la muerte se había quitado su vestimenta de enfermedad, revelando un cuerpo sano y juvenil debajo. Rápidamente tomaron la olla de barro donde estaba guardado el atuendo y lo llevaron al río, asegurándose de que ningún ser viviente presenciara su eliminación. Al arrojar la olla al agua sagrada, su poder se rompió, cortando la conexión de la muerte con su falsa enfermedad. Mientras tanto, Varameji recolectó hojas sagradas, cuidadosamente elegidas por su poder curativo, y las combinó con polvo de Iyerosún, infundiendo la mezcla con una potente energía espiritual destinada a purificar a la muerte de su aflicción durante 7 días. Sin embargo, a pesar de las poderosas propiedades del baño, la muerte se negó obstinadamente a sumergirse en sus aguas curativas. Durante este tiempo, Varameji alimentó al niño con la mayor parte de sus comidas, reconociendo que esto era más que un acto de bondad. Era una necesidad divina. La decisión final. Al amanecer, la muerte despertó, buscando su vestimenta de enfermedad, pero había desaparecido. Cuando emergió, su cuerpo resplandecía, joven y sano. Al ver esto, la muerte admitió que Varameji lo había curado. Como recompensa, le ofreció elegir entre un cofre de oro y un barril de nueces de colá. Siguiendo el consejo de Esú, Varameji eligió las nueces de colá. Antes de partir, el rey de la muerte presentó 2 recipientes. Uno, una caja de bronce llena de desperdicios, y el otro, un barril de nueces de colá. Ordenó a Varameji elegir. Recordando la sabiduría del niño, Varameji consideró cuidadosamente ambas opciones. La caja de bronce parecía valiosa, pero percibiendo engaño, optó por el barril de nueces de colá. El rey de la muerte, atado a su palabra, le concedió su recompensa elegida, reconociendo su sabiduría al ver más allá de las ilusiones. Mientras tanto, Esú se había transformado en un anciano y lo esperaba en el camino. El Varameji buscó al niño que lo había guiado, pero al no encontrarlo, dejó parte de sus regalos con su ángel guardián y continuó su viaje. Antes de llegar a su hogar, se encontró con un anciano en una pequeña cabaña. Desconfiado, invocó su hace para revelar la verdadera identidad del anciano. En un instante, el anciano se transformó primero en el niño con Frambesia y luego en Esú en todo su esplendor. Varameji inclinó la cabeza en gratitud. Gracias, Esú, por guiarme en este viaje imposible. Donde quiera que vayas, sírveme siempre una parte de lo que comas, como lo hiciste en este viaje.